Señoras y señores, nueva vez, gracias. Bienvenidos a la opinión de Roberto Payano. Gracias por cuando lo consideran merecido suscribirse, seguir motivando que otros se suscriban. Gracias por compartir, comentar, dar algún me gusta a los comentarios. Activar la campana de las notificaciones para enterarse inmediatamente. Puedo publicar alguna opinión. Bienvenidos a la opinión de Roberto Payano. Señores, si damos una ojeada, aunque sea breve y muy concisa, al panorama internacional, tenemos que el hermano pueblo de Colombia prácticamente está siendo masacrado. El pueblo colombiano está siendo asesinado por ejercer su derecho a la protesta en contra del hambre, que provocaría la imposición de nuevos impuestos de parte del gobierno contra la población que está obligada a pagar impuestos, mientras no se revisan ni a los evasores, ni a los delincuentes, ni a los corruptos del gobierno o de la empresa privada. Como en la mayoría de nuestros países, el gobierno del señor Duque en Colombia se da la tarea de suplir los déficits presupuestarios. Si han gastado 2 centavos en la población ayudando con la pandemia, en la República Dominicana conocemos bien ese truco de cámara. Lo que te dan por un lado lo sacan con muchos intereses por otros, mientras no quieren ir nunca a corregir los escapes presupuestarios, los malos usos de los dineros del erario, donde se podrían recuperar miles de millones de pesos o de dólares. Porque, ¿verdad? Ahí como que es más difícil. Ahí están los sectores que financian las campañas. Bueno, en Colombia, sin ni siquiera los niveles de violencia de la población que se han suscitado en otros países, donde grupos paramilitares han sido pagados por agencias internacionales, por gobiernos interventores, para que traten de volver loco a los gobiernos de esos países, y por el solo pecado de que esos otros gobiernos han podido mantenerse, evidentemente con el apoyo de sus pueblos, han tenido que pagar caro una campaña de descrédito, una conspiración permanente. Ejemplo, en Venezuela algún opositor al gobierno de Maduro resbala y se cae en un zaguán. El mismo presidente tiene que salir corriendo a buscarlo y ayudarlo, porque cualquier cosa que le pase a ese santico de la oposición, fue el mismo presidente Maduro que se lo hizo. Pues, ¿qué le cuento? En Cuba ni hablar. Se le guardan a Cuba el rencor de 60 años, aguantando un bloqueo, sin que hayan podido doblegar el apoyo de ese pueblo. Recientemente duraron más de un año tratando de derrocar al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. No pudieron, porque esa es la realidad, señores. No es comparonería, es que no pudieron. Y óyeme, lo que se hizo ahí, los incendios, los crímenes que hacía esa oposición ahí, para Estados Unidos, para Colombia, para Israel, para la Unión Europea, para la OEA, Dios perdone a uno tener que mencionar ese basurero. Eso no era nada, era una protesta legítima en contra de el dictador Ortega, el dictador Maduro, la dictadura de Cuba. ¡Qué bien! Ahora, en menos de 5 días, en Colombia van más de 40, casi 50 muertos, asesinados en grabaciones que se ven, que son asesinatos puros y simples. Esos organismos internacionales no dicen que Duque es el asesino.
Y aquí sí pudiera decirse, porque esa policía, ese ejército, está recibiendo órdenes directas de su superioridad. Gracias a Dios, en Colombia están empezando algunos militares a rebelarse contra esas órdenes asesinas, que no buscan preservar ningún orden, sino eliminar a la oposición, como Colombia sabe bien. Colombia está dirigida todavía por el señor Uribe, el famoso número 82 de la lista de más buscados entre los criminales internacionales, con quien las potencias que tienen sus criminales favoritos negociaron. Cuando él llega a la presidencia de la República, lo sacan de esa lista a cambio de que Estados Unidos asalte a Colombia. Colombia tiene 7 o 9 bases militares norteamericanas, según los documentos que sea que lo digan, pero nunca menos de 7 públicamente, para masacrar ese pueblo, para doblegar la decisión del pueblo colombiano de darse algún día un gobierno progresista, donde pasa algo muy curioso. Colombia sigue siendo el país que más drogas prohibidas envía para su uso ilegal en Estados Unidos, con 7 bases militares ahí de los Estados Unidos. Quiera Dios que el pueblo colombiano continúe organizándose, luchando mejor, reponiéndose de las traiciones internas y externas a varios procesos de paz en que ha intentado, reponiéndose de cómo se le ha tomado el pelo a países serios que sirvieron de garante en esos procesos de paz. Y confiamos desde la República Dominicana en que los hermanos colombianos seguirán resistiendo dentro de la ley y dentro de las circunstancias, protestando dentro de la ley, pero con fuerza para traer a la ley a los asesinos, aunque esos sean los que tengan el poder. No le vamos a pedir a la señora Bachelet que salga a decir ahora que el presidente de Colombia es un asesino, porque sabemos que ahí no es que pica el pez. No le vamos a pedir a Almagro que diga que hay que derrocar a Duque por esos asesinatos, porque sabemos que él cobra para hacer eso, pero si fuera en otros países. En un gobierno como el que tiene Colombia, no. Almagro no puede opinar en contra de esa gente. No puede. Su honor político y personal no llega ahí, porque afectaría su bolsillo. Pero los pueblos tienen que saber, como decía Salvador Allende, como dice el presidente Allende, que la historia es nuestra y la hacen los pueblos. La historia no la puede seguir escribiendo los delincuentes, ni puede seguir siendo de ellos. De manera que ojalá que el pueblo colombiano siga para adelante. Desde aquí, nuestro apoyo moral, y ya veremos lo que las circunstancias nos permite seguirlo acompañando. Y hablando también en el plano internacional, retomando una pincelada que daba sobre el tema cubano, el próximo mes de junio, la Organización de las Naciones Unidas, otra, pero bueno, ahí todavía por lo menos se habla un poco. No es que es gran cosa, pero tampoco llega al nivel de la OEA, ¿verdad? Que es un basurero. Bueno, la ONU vuelve a discutir en unas cuantas semanas una resolución de condena al bloqueo financiero y comercial de los Estados Unidos en contra de Cuba. Será el año número 28 o 27 que se conoce una propuesta que pide a Estados Unidos levantar ese bloqueo.
extraterritorial. Estos demócratas supuestos le prohíben a terceros países que negocien con Cuba, mientras ellos negocian con quien ellos quieran. Los países dependientes, que no tienen mucha vergüenza, dejan de negociar con Cuba porque Estados Unidos entonces le tranca algunos negocios por otros lados. A pesar de eso, Cuba es un país que sigue dándole al mundo amor y asistencia en todos los sentidos. A Cuba no le venden nada ni de contado, ni alimento ni medicina. Pero Cuba modestamente ha creado 5 vacunas contra el COVID, 2 casi en etapa final para ser aplicadas. Cuba ha salvado más de 10,000 vidas en estado de gravedad en diferentes países durante la pandemia. Cuba, mientras el bloqueo no le permite ni comercializar, ha estado creando, además de sus propias vacunas, sus propios ventiladores. No le venden ventiladores, pero ellos no se van a morir, ellos lo hacen. Porque Cuba es un país de ciencia y esos científicos cubanos son del pueblo, no son solamente del capital. Cuba ha atendido a más de 1.100.000 pacientes del virus. Cuba tenía, antes de la pandemia del coronavirus, ayuda médica que prestaba a más de 60 países en el mundo, y luego de la pandemia ha agregado cerca de 50 más. Cuba, como les digo, mientras tanto, en la República Dominicana, en el mundo, el 25% de la población mundial no podrá vacunarse contra el COVID por lo menos este año 2021. No podrá, porque los países grandes están guardando las vacunas para ello. Y países como la República Dominicana, que la pagó antes de que la terminaran los británicos para estar en la lista, fue cubeada. Fue sacada de la lista para dársela a los países ricos. Tampoco le devuelven el dinero. Y nuestro gobierno no puede protestar por eso, porque le va peor. Lo único que ha podido hacer, cosa que se reconoce, peor es nada, es salir a buscar vacunas en otros mercados que nos han estado sacando del problema. Porque esos europeos que nos descubrieron, según ellos, no tienen vacunas para nosotros. Ese es el equipo médico, como la brigada Henry Reed, que anda por el mundo, de cubanos asistiendo a enfermos en otros países, que harían que el Premio Nobel de la Paz se reivindique. Sería el Premio Nobel de la Paz quien haría un acto de decencia, a quien le convendría si se le otorga a la brigada médica Henry Reed de Cuba. Ojalá que el próximo mes de junio el gobierno de la República Dominicana, con el mayor respeto al superior gobierno, vuelva, lo ha hecho en ocasiones, y el mundo no se ha caído, por más que lo amenacen el poder regional, vuelva a pedir en la ONU que el criminal bloqueo económico y comercial de Estados Unidos contra Cuba sea levantado. Después de más de 60 años, Cuba está ahí y seguirá. Ese bloqueo lo único que hace es empeorar las cosas. A los cubanos, a los norteamericanos que quisieran conocer Cuba, que quisieran comercializar con Cuba, y su democracia no se lo permite. No se lo permiten ellos mismos. Pero Cuba está ahí y seguirá, porque parece que se reparte mejor su riqueza o su pobreza. Y eso hace que ese pueblo esté decidido a lo que sea. Hubo un año de estos 27 o 28 que la ONU rechaza ese bloqueo. 185 países, 183, 189 en contra del bloqueo, y 2 o 3 a favor del bloqueo. Estados Unidos, Israel, Isla Marcha. Hubo un año que el mismo Estados Unidos no votó a favor de su bloqueo.
Búsquenlo, búsquenlo. Hubo un año que el mismo Estados Unidos se abstuvo por lo menos. Porque ese bloqueo en el siglo XXI, algo criminal. Ojalá que el gobierno dominicano en la próxima Asamblea General de la ONU, hablando sobre el bloqueo contra Cuba, entienda, aunque con prudencia, que nuestros hermanos son los cubanos. Nuestros vecinos desinteresados, nuestros buenos amigos son los cubanos. Felicidades a Cuba por su reciente 8º Congreso del Partido Comunista. La solidaridad mundial con Cuba admira esa unidad que se mantiene. Felicidades por el 1 de mayo, recién pasado en Cuba. El Día del Trabajo todavía es. El Día Internacional de los Trabajadores todavía es muy importante. Por cierto, en el mundo se celebran caravanas. Ya van por más de 60 países, incluyendo a Miami. Algo muy simbólico, incluyendo a Estados Unidos. Miami, Nueva York, hacen caravanas contra el bloqueo. Playa Girón es un ejemplo de que Superman no hay que tenerle miedo. A Superman no hay que tenerle miedo. Es él, detrás de su poder mal usado, que terminará teniéndole miedo a la unidad de los pueblos. Esta es la opinión de Roberto Payán.